Buen día, Bomio, piscera de ley. La estamos viendo y escuchando. ¿Con mozzarella o sin adelante. mozzarella? Bueno, buen día Humberto, buen día para todos nuevamente. Vamos a abordar un tema que les habíamos prometido más temprano y un tema que está dando mucho que hablar en las últimas horas desde que el Poder Ejecutivo la semana pasada firmó un decreto que regula los llamados piquetes, el decreto llamado antipiquete. Y hemos venido a conversar con el doctor Rubén Correa Freitas, él es abogado constitucionalista, profesor grado 5 de la Universidad de la República de Derecho Constitucional. Buenos días. Buenos días, mucho gusto. Bueno, este decreto, primero que nada, técnicamente, ¿qué le agrega al decreto que ya existía, que estaba vigente y que había sido firmado en 1999? Lo único que le agrega es que la posibilidad que tiene el Ministerio del Interior de recurrir a otros organismos, a otros ministerios, a otros organismos del Estado, para que le brinden apoyo para solucionar los eventuales problemas que le produzcan el corte de vías de tránsito, ya sean carreteras, avenidas, calles, etcétera. Excepto cuando se trate de una huelga. Bueno, excepto cuando se trate de la aplicación del artículo 57 de la Constitución. Ahora, acá hay que distinguir, porque una cosa es el derecho de huelga y otra cosa son las ocupaciones y otras son este tema de los llamados piquetes. Entonces está en discusión, en doctrina y en la propia jurisprudencia, si los piquetes forman o no parte del derecho de huelga. Pero eso es otra historia, digamos, ¿no? Y lo que tenemos que tener en cuenta es que, por supuesto, todo ciudadano, todo habitante de la República tiene el derecho a la libre expresión del pensamiento, tiene el derecho a expresarse, tiene el derecho a reunirse, dentro del orden jurídico que está establecido en nuestro país. La Constitución le asigna claramente al Poder Ejecutivo, en el artículo 168, ordinal primero, la competencia en todo lo que se refiere al orden y tranquilidad en lo interior. Y asimismo también diversas leyes le dan esta competencia al Poder Ejecutivo y en especial al Ministerio del Interior y a la Policía. Quiere decir que la Policía tiene en este sentido una tarea de prevención y de disuasión, y solamente en casos excepcionales llega a la represión. Y en estos casos dando cuenta, como dice el propio decreto, dando cuenta a la justicia en forma inmediata. El PIT-CNT fue una de las principales voces detractoras de esta nueva normativa. También se mencionó que ayer en realidad cambió un poco el tono, ¿no? Después de la conferencia de prensa que dio la Central de Trabajadores. De todas maneras, se mencionó que una posible ilegitimidad de este decreto. ¿Es pasible esta crítica? Mire, como todo texto jurídico siempre es pasible de más de una lectura. Yo creo que el decreto no es ilegítimo. Puede haber allí un problema de inconstitucionalidad por violación del principio de igualdad, sobre todo para quienes no son trabajadores y para quienes no ejercen el derecho de huelga. Porque los ciudadanos nos pueden decir por qué los trabajadores cuando hacen huelga no tienen problema con los piquetes y por qué nosotros, ciudadanos, tenemos problema con los piquetes si no somos trabajadores agremiados. Para poner un ejemplo, un barrio que tiene una situación. Exacto. Y los vecinos se manifiestan. Exactamente, es el caso típico de vecinos de una comunidad, de un barrio que están enojados, yo qué sé, porque no tienen semáforos o porque hay muchos accidentes de tránsito. Resulta que como no son trabajadores, como no es parte del derecho de huelga, entonces se les aplica este decreto. Bueno, allí puede haber una violación del principio de igualdad. Pero bueno, habrá que ver en cada caso. En síntesis, yo creo que en sí mismo el decreto no es ilegítimo. Como todo, hay aspectos que se pueden discutir. Yo, en lo que se refiere al tema de la libertad de expresión del pensamiento y de reunión y de manifestación, siempre prefiero que se legisle por ley y no que en esta materia se disponga por decreto, por acto administrativo del Poder Ejecutivo, pero reconozco que es una materia compartida entre la ley y el reglamento, de acuerdo a lo que dice la propia Constitución de la República. Una pregunta doble y bien cortita. Entonces, a la luz de lo que usted dice, ¿es factible que se pueda presentar un recurso? Es decir, factible no, ¿es posible que se pueda recurrir este decreto? Y otra cuestión, ¿sorprendió este decreto en el ámbito técnico? A mí me sorprendió en general, yo más que desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista político.
Me sorprendió mucho que un gobierno del Frente Amplio apruebe un decreto de esta naturaleza. Primer tema. Y segundo tema, primero, el decreto puede ser impugnado dentro de los 10 días de publicado en el diario oficial, primera cosa. Y segundo, eventualmente puede ser impugnado en caso que se aplique en casos concretos. Habrá que ver en la práctica cómo funciona este mecanismo. Reconozco que el Poder Ejecutivo necesita estos instrumentos, pero habrá que ver en cada caso concreto las personas o los grupos que se sientan lesionados o violentados en sus derechos por este decreto, bueno, podrán eventualmente recurrirlo. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, arrojamos un poco de luz, eso intentamos al menos para justamente tener más elementos y poder elaborar la opinión de cada uno. Continuamos ahora con ustedes.